Hola y bienvenido en el canal de la Mercedes W124. En la video de hoy te voy a enseñar cómo vamos a arreglar una fuga de gasoil en una bomba de inyección. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a arreglar esta fuga? Pues está aquí por debajo, donde se encuentra la bomba de inyección, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desmontar todo, el filtro de aire, todas estas piezas, por tener un buen acceso a la bomba. No le voy a enseñar cómo se hace, porque este motor es un 200, puede ser que tiene un 250, un 300, puede ser que tiene un último modelo 124, donde también está muy distinto. Entonces no sirve a nada que le enseño cómo quitar esto. De todas formas son algunos tornillos y ya está, ¿vale? Entonces lo quito ahora y luego te enseño qué hacemos. Como lo puedes ver ahora, he quitado bastantes cosas, y ahora tengo acceso a la bomba de inyección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Ves? Tenemos que desacoplar estas 4 líneas, en mi caso, en el suyo puede ser 5 o 6. Lo vamos a desconectar y después quitar la válvula. Por quitar la válvula tenemos que desacoplar estos 2 tornillos que están ahí, quitar las arundelas, y lo podremos quitar. Pero antes de hacerlo tenemos que limpiar. Como lo ves, está muy sucio. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un desengrasante y un cepillo de diente. Y voy a limpiar como puedo. Tiene que estar lo más limpio posible, porque lo único que no quieres es que suciedad entre adentro, porque ahora sí que tendrá un problema, ¿vale? Entonces ahora lo hago y seguimos. Está un poquito más limpio. Ahora vamos a quitar las líneas de gasoil, que está por la bomba de inyección y también en los inyectores. Por esto utilizamos una llave de 14, lo aflojamos y quitamos esto. He quitado la línea de gasoil. Ahora, ¿ves? Encima de la válvula hay 2 anillos, lo vamos a quitar. Desacoplamos este tornillo. Vamos a utilizar una llave Torx T30. He sacado los anillos, aquí lo tengo, hay que limpiarlo, claro, y verás que también en la bomba vas a encontrar más suciedad, entonces limpia, muy importante. Y ahora, por sacar las válvulas, vamos a utilizar una herramienta especial, es un vaso como esto, de 33 dientes. No me preguntas por el diámetro, si es de 14, 16 o etcétera, porque no hay. Es una llave especial por inyectores. Normalmente, si vas en su casa de recambio, cosas así, normalmente no la tendrán, porque no es una llave normal y corriente. Pero si la pides, supongo que te la pueda comprar, en pedido, o si no por internet, si lo buscas, verás, es este tipo de llave. Vamos a ver si enfoca. ¿Ves? Este tipo de llave, ¿vale? ¿Acaso te pondré la marca y la referencia de esto? ¿Acaso que lo quieres ver? ¿Vale? Ahora sacamos la válvula. He sacado la válvula. Lo que tenemos que sacar es esto, alrededor, al anillo, a la junta de plástico, ¿vale? Y tenemos otra que cambiar también, otra junta. Aquí tengo las piezas que he conseguido de la casa Mercedes. Aquí te lo enseño. Voy a borrar mi dirección, como ves es de Mercedes, y cuando ves el precio no está mal del todo, 16 euros por todas las juntas, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar 2 juntas, son de marca Bosch, ¿vale?
Yo te digo estos números de piezas, pero cuidado, no vas a comprarlo sí por sí, ¿vale? Pensando que está bien, ¿ves? Tenemos que cambiar esta, que se pone en la válvula, y tenemos que cambiar la otra, que está de cobre, esta, ¿ves? Te voy a enseñar dónde se monta. Entonces, te enseño, te doy los números de pieza, pero cuidado porque la bomba de inyección que tiene en tu coche puede ser distinta y entonces esta va a ser distinto, ¿vale? Ahora haces lo que quieres, pero lo mejor es de irse a la casa de Mercedes y con el número de bastidor ellos te van a apuntar este y ya está. Y la verdad es que sale barato, entonces mejor hacerlo, ¿vale? Ahora te enseño la otra que tenemos que sacar en la bomba. Esta es la junta que tenemos que cambiar. Si quieres, saca el muelle y delicadamente quita esta junta, pone la nueva y ya está, lo montamos todo, ¿vale? Antes de montar la junta aquí, de plástico, de goma, le pongo un poquito de grasa alrededor, un pelín solamente, y después pongo la junta encima. Después, cuando lo pongo en su sitio otra vez, lo pongo a mano y luego, por apretar, voy a utilizar una llave dinamométrica, como esta. Y lo pongo en 35 Newton meters, ¿ok? Luego a apretar bien hasta. Cuando está hecho, pues hacemos los otros hasta que lo hacemos todos. He montado todas las juntas, está ya puesto. Ahora voy a empezar a montar el coche como lo he desmontado, ¿vale? Y antes de terminar te enseñaré otra cosita. Y de las juntas que he quitado, dos se ha roto, y como lo puedo ver está muy dura, no hace su efecto, por esta razón tenía la fuga, ¿vale? No sé si es necesario que los digo, pero si este tiene que pasarle en su coche y que mandas el coche al taller, si el taller tiene poca vergüenza, le va a decir que se necesita cambiar la bomba de inyección, coste 1.000 euros más o menos, más IVA, más el tiempo, y entonces este le va a salir a casi 2.000 euros, lo que es una vergüenza. Por esta razón, muchas veces lo digo, si quieres ayudar a este canal, hay un enlace en la descripción del video donde puedes aportar lo que quieres. De esta forma yo puedo comprar piezas y puedo sacar más video que en su turno le ayuda a vosotros, ¿vale? Porque hay que darse cuenta que aquí, en lugar de gastar miles de euros, ni va a gastar 20 euros, ¿vale? Es que es una diferencia enorme, ¿vale? Entonces, por las personas que ayudan a este canal, pues muchas gracias. Ahora, pues seguimos por la línea de gasoil. En la bomba lo apretamos bien, ¿vale? Pero en los inyectores lo dejamos suelto, de esta forma. Y luego le explicaré por qué. Ahora voy a montar el colector, el filtro y todo, y luego volvemos aquí y estará casi terminado. He montado todo en el motor, está bien, excepto la línea que va en los inyectores, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrancar el coche hasta que sale gasoil por aquí. Cuando sale el gasoil por aquí, está bien, lo apretamos y normalmente el coche va a arrancar sin problema. Ya está, amigo. Espero que te haya gustado el video. Como ves, es bastante sencillo. Y entonces ahora, si tienes que hacerlo, pues es tu turno, ¿vale? No dudas en suscribirte en el canal y nos veremos en la próxima. Cuídate.